México, 1994. Un año que quedó atrapado en la memoria colectiva como un periodo de contrastes agudos. La nación entera parecía al borde de un colapso emocional, político y social. En las calles se respiraba una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras la televisión repetía una y otra vez imágenes que hablaban de crisis, levantamientos armados y magnicidios. La muerte de figuras públicas estremecía a un país que apenas comenzaba a entender el alcance de sus heridas internas. Pero entre toda esa incertidumbre, en medio del caos de un país que tambaleaba entre el pasado y el futuro, ocurrió algo que muy pocos olvidan. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Aquella primavera tenía una temperatura especial. Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Como si el universo hubiera decidido presionar pausa en el tejido de lo cotidiano para dejar que lo extraordinario se filtrara por las grietas. Era 9 de abril y por primera vez en 1900 la historia, la legendaria banda británica Pink Floyd, ofrecía un concierto en México. La expectativa no podía ser mayor. El foro, recién inaugurado, estaba lleno hasta los bordes. Miles de personas habían viajado desde todos los rincones del país, incluso desde Centroamérica, para presenciar la gira PULSE, considerada una de las más imponentes en términos técnicos y sensoriales. La noche prometía ser una sinfonía de luces, sonidos y emociones, pero nadie, ni siquiera los más fieles seguidores, imaginaba que se convertiría también en uno de los eventos más enigmáticos del imaginario colectivo mexicano. Desde las primeras notas, el concierto se sintió como una especie de liturgia. Las luces robóticas dibujaban figuras imposibles sobre la multitud. El sonido envolvente parecía no tener fuente, como si emergiera del suelo mismo. El cielo estaba despejado, negro como tinta, y las estrellas apenas visibles entre la contaminación lumínica de la capital. Pero fue durante la interpretación de Shine on You Crazy Diamond cuando ocurrió lo que hasta hoy sigue siendo objeto de debate. Mientras el tema, cargado de una melancolía eléctrica, acariciaba a los asistentes con su ritmo hipnótico, algo apareció flotando en el cielo. Al principio fue solo un destello, una luz intensa, de un rojo profundo, como si estuviera respirando. Algunos pensaron que era parte del espectáculo. Después de todo, Pink Floyd era sinónimo de innovación visual. Pero esa luz no obedecía a ningún patrón, no se movía al ritmo de la música, no seguía los haces de los reflectores, no respondía a ninguna lógica predecible. La confusión creció lentamente, como una ola silenciosa. La gente comenzó a señalar. Algunos grababan con cámaras VHS, otros simplemente miraban con la boca abierta. La luz se desplazaba con una lentitud antinatural, sin emitir ruido alguno. Era imposible no mirarla. Incluso desde el escenario, según varios testigos, los propios músicos interrumpieron momentáneamente su concentración para observar aquella anomalía. David Gilmour, líder de la banda, pareció mirar hacia el cielo unos segundos, como si algo le llamara la atención más allá del estruendo de su guitarra. Y en ese instante, la atmósfera del concierto cambió. Era como si la realidad misma se hubiese fracturado, permitiendo que lo imposible se manifestara ante miles de testigos. La prensa de la época apenas mencionó el suceso. Fue la revista Click la que con cautela se atrevió a publicar un artículo en el que relataba lo ocurrido. Describieron la luz como una entidad sin forma definida, que flotaba a baja altura antes de desaparecer repentinamente. No se trataba de un dron, tecnología aún incipiente para esos años, ni de un avión, helicóptero o globo. Era, por definición, un objeto volador no identificado. Lo más perturbador era la reacción unánime de los asistentes. La mayoría coincidía en que aquella luz provocaba una sensación extraña, difícil de explicar. No miedo, exactamente,
sino una especie de inquietud ancestral, como si algo muy antiguo e incomprensible los hubiese observado brevemente desde las alturas. Con el paso de los días, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que se trataba de un ovni auténtico, un visitante de otro mundo que había aprovechado la concentración masiva de gente y emociones para manifestarse. Otros hablaban de experimentos gubernamentales, insinuando que la luz podía ser tecnología secreta de origen terrestre, utilizada para medir reacciones psicológicas colectivas. También hubo quienes buscaron explicaciones esotéricas. Para ellos, la luz era un tipo de entidad espiritual, una señal enviada por seres superiores tras el reciente levantamiento armado del EZLN, o incluso una manifestación energética provocada por la música misma. Y aquí es donde la historia empieza a tomar tintes más profundos, casi poéticos, porque Shine on You Crazy Diamond no es cualquier canción. Fue compuesta como una elegía para Syd Barrett, el miembro fundador de Pink Floyd, cuya salud mental se deterioró rápidamente hasta perderse en un laberinto de aislamiento y delirio. La canción es un llamado a lo perdido, a lo que se desvanece sin explicaciones, a lo que trasciende la razón humana. Que una luz inexplicable haya aparecido justo en ese momento, mientras miles de personas vibraban al unísono con un tema cargado de simbolismo y dolor, no parece una coincidencia para algunos. Hay quienes creen que ciertas músicas, ciertas emociones compartidas, abren portales, que la vibración conjunta de tantas almas puede alterar brevemente la percepción del espacio y el tiempo, permitiendo que algo entre o que algo nos vea. Esa noche, en el corazón de México, tal vez, sucedió exactamente eso. Esa noche, lo que comenzó como un simple concierto terminó convirtiéndose en una suerte de experiencia colectiva inexplicable. Muchos de los que estuvieron allí afirmaron sentir algo más allá del asombro visual o la euforia musical. Hablaron de una presencia, una conciencia ajena, invisible pero perceptible, que parecía observar con atención lo que sucedía. Era como si el cielo hubiera respondido al llamado de la tierra, como si una inteligencia desconocida hubiese querido ser testigo del encuentro humano con lo sublime. La luz desapareció tan súbitamente como apareció. No dejó rastro físico, ni sonido, ni explicación. Solo preguntas, muchas preguntas. Con el paso de las semanas, los testimonios comenzaron a circular de forma más libre. Algunos asistentes al concierto aseguraban haber tenido sueños extraños después de aquella noche, sueños vívidos, cargados de símbolos, en los que la luz reaparecía en escenarios completamente diferentes. Algunos soñaban con desiertos, otros con ciudades antiguas y ciclópeas, otros con figuras humanoides que comunicaban sin palabras. Las coincidencias eran inquietantes. Aunque no todos hablaban entre sí ni pertenecían al mismo círculo social, los relatos se repetían con detalles similares. Los más escépticos atribuyeron esto al poder de la sugestión colectiva, al influjo emocional de una noche intensa y probablemente influenciada por el uso de sustancias. Pero había algo que no encajaba del todo. Había una cualidad persistente, una huella invisible que parecía haberse impregnado en los asistentes, como si todos compartieran un secreto del que no podían hablar sin ser tachados de locos. Para los ufólogos, aquella aparición fue una joya más dentro de la cadena de avistamientos que México vivía desde finales de los 80. Jaime Maussan, entonces una figura emergente pero ya polémica, presentó extractos de videos y entrevistas con testigos en su programa televisivo. Aunque muchos ridiculizaron su cobertura, algunos expertos en análisis de imágenes confirmaron que lo captado por ciertas cámaras no correspondía a ningún objeto conocido ni a un fenómeno meteorológico convencional. Era una luz sólida, con desplazamiento controlado y ausencia total de estela térmica. Lo más desconcertante, no emitía sonido alguno.
El suceso coincidía con otros eventos que parecían formar parte de una narrativa mayor. Días antes del concierto, campesinos de zonas rurales reportaron haber visto luces similares sobre campos de cultivo. Unas semanas después, en los alrededores de Puebla y Querétaro, varias personas afirmaron haber sido perseguidas por esferas luminosas mientras conducían de noche. Estos eventos, por sí solos, podían ser descartados como simples invenciones o confusiones. Pero el hecho de que uno de estos avistamientos ocurriera frente a más de 50.000 personas en un espacio controlado y con grabaciones disponibles, lo convertía en algo difícil de ignorar. El gobierno mexicano, por supuesto, nunca emitió una declaración oficial. La narrativa dominante en los medios fue que la luz era probablemente parte del show, un efecto especial no programado que los técnicos improvisaron sobre la marcha. Pero esa versión fue desmentida por parte del personal técnico local y extranjero que trabajó en el evento. Varios de ellos afirmaron con firmeza que no había ninguna luz voladora como parte del espectáculo, que lo que se vio no tenía relación alguna con el despliegue artístico de Pink Floyd. Era algo externo, inesperado y totalmente fuera del guión. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos académicos de universidades privadas exploraron la posibilidad de que se tratase de un fenómeno psicológico masivo. Lo denominaron síndrome de sincronicidad colectiva, una respuesta neurológica al estímulo compartido de una experiencia intensa. Pero ni siquiera esta hipótesis lograba explicar el hecho de que múltiples grabaciones mostraban el mismo objeto desde distintos ángulos. Las imágenes estaban ahí. No eran alucinaciones. No eran producto de la mente. Algo había estado realmente sobrevolando el foro esa noche. Años más tarde, con la proliferación de foros en Internet, el evento del 9 de abril de 1994 comenzó a ser redescubierto por nuevas generaciones. Jóvenes que apenas nacían cuando sucedió comenzaron a interesarse por los archivos olvidados, los recortes de prensa y los testimonios rescatados en grabaciones analógicas. En sitios de conspiración, el avistamiento fue etiquetado como el contacto masivo que nunca se contó, una intervención silenciosa que pasó desapercibida por la gran historia, pero que marcó profundamente a quienes la vivieron. Incluso se han realizado documentales independientes que analizan las coordenadas astronómicas de esa noche, buscando patrones celestes que expliquen lo que ocurrió. Pero nada, absolutamente nada, ha podido responder con claridad qué fue aquello que surcó el cielo mexicano mientras Pink Floyd rendía homenaje a la locura. Muchos de los asistentes a ese concierto aseguran que aquella noche les cambió la vida, no necesariamente por la música, ni siquiera por el avistamiento, sino por la sensación de que algo más grande los tocó, algo que rompió, aunque fuera brevemente, el velo de la realidad tal como la conocemos. Algunos se alejaron del suceso con miedo, otros con una renovada espiritualidad y otros más, simplemente con una certeza incómoda, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos y que a veces, por motivos que desconocemos, alguien decide dejarse ver, aunque solo sea por un instante. Esa certeza, envuelta en el misterio, nunca abandonó del todo a quienes estuvieron allí. Años después, muchos de ellos, ya adultos, han contado sus versiones en entrevistas, podcasts y reuniones de fanáticos, no como quien cuenta una anécdota curiosa, sino con la intensidad de quien ha vivido algo que desafía toda explicación racional. Un hombre que entonces tenía 24 años y ahora supera los 50, recuerda haber sentido un escalofrío tan profundo cuando la luz se detuvo justo encima del escenario, que sus piernas comenzaron a temblar sin razón aparente. A su lado, su hermana menor lloraba en silencio, sin poder explicar por qué. No era miedo, cuenta él. Era como si algo dentro de nosotros despertara, algo que no sabíamos que estaba ahí.
Estas sensaciones, difíciles de articular, forman parte del conjunto de experiencias que escapan a la lógica, pero permanecen arraigadas en la memoria con una nitidez sorprendente. Porque, aunque el tiempo tiende a diluir los recuerdos, lo vivido aquella noche se ha conservado con una claridad que no parece natural. Como si algo o alguien se asegurara de mantenerlo fresco, como un recuerdo implantado, una cicatriz luminosa, imposible de borrar. Hubo incluso quien, tras aquel evento, dedicó su vida a investigar el fenómeno ovni. Jóvenes que asistieron al concierto solo por amor a la música, terminaron adentrándose en el estudio del fenómeno extraterrestre, obsesionados con encontrar respuestas. Algunos se convirtieron en investigadores, otros en escritores, y unos pocos aseguran haber tenido otros encuentros posteriores. Es como si el avistamiento hubiese sido un portal, una llave que abría la percepción a una realidad paralela. El ámbito académico, el evento también generó algunos intentos de análisis más formales. Durante un simposio sobre fenómenos no convencionales, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana en 2001, se presentó una ponencia sobre la correlación entre fenómenos artísticos de gran intensidad emocional y la aparición de luces anómalas. Se habló con cautela de la posibilidad de que ciertas vibraciones sonoras o estados colectivos de conciencia pudiesen generar un tipo de puerta entre dimensiones. Nada concluyente, por supuesto, pero la sola existencia de esa charla en un entorno académico ya hablaba de la profundidad del impacto. A todo esto se sumaba una extraña coincidencia temporal. El concierto ocurrió apenas unos días después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un hecho que sacudió los cimientos de la política mexicana. El país entero estaba inmerso en una crisis emocional colectiva, en una suerte de duelo nacional que muchos describieron como un despertar brutal a la realidad. Algunos creyeron ver en la aparición de aquella luz una especie de señal, otros una advertencia. Pero lo cierto es que, en un momento de dolor e incertidumbre nacional, algo miró desde el cielo, silencioso, inexpresivo, presente. Hoy, 30 años después, el misterio sigue intacto. Los videos han sido digitalizados, analizados con herramientas modernas, comparados con fenómenos astronómicos, descartados como drones por una simple razón. En 1994, los drones aún no eran parte del imaginario popular, ni mucho menos del mercado civil. Y sin embargo, la luz se movía con precisión, como si alguien o algo la estuviera pilotando con absoluta destreza. Algunos más audaces han llegado a proponer que lo ocurrido no fue un avistamiento, sino un experimento social cuidadosamente planificado, que el evento fue monitoreado por agencias de inteligencia para medir la reacción colectiva ante lo inexplicable, que se trataba de una prueba psicológica de masas. Pero esa teoría, aunque inquietante, no responde a las preguntas fundamentales. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué durante esa canción? ¿Por qué ante decenas de miles de personas y sin que nadie lo pudiera controlar? La conexión con la canción Shine on You Crazy Diamond no puede pasarse por alto. El homenaje a un hombre que se perdió, en su mente, que cruzó los límites de la cordura, o quizás accedió a una verdad incomprensible, coincidió con la aparición de una luz que parecía observar desde otro plano. ¿Fue casualidad o fue una respuesta? Tal vez en esa confluencia de emociones, arte, tecnología y dolor colectivo, se creó una fisura, una grieta por donde lo otro se asomó, curioso, impasible. Y es que, si lo pensamos bien, ¿no es la música uno de los lenguajes más universales que existen? No podría ser que haya inteligencias allá afuera que no entiendan nuestras palabras, pero sí nuestras frecuencias, nuestros acordes, nuestras vibraciones. ¿Qué pasaría si el arte, en sus formas más sublimes, pudiera invocar presencias? Quizá ese 9 de abril no fue un simple concierto ni una mera coincidencia. Quizá fue una llamada, y alguien, en algún lugar, respondió.
Lo que ocurrió esa noche en México es una de esas historias que, por más que se intente racionalizar, nunca pierde su capacidad de inquietar. Porque cuando las fronteras entre lo real y lo inexplicable se disuelven por un momento, el mundo deja de ser un lugar conocido. Nos obliga a mirar hacia arriba, a preguntarnos qué hay más allá del cielo, más allá de nuestras certezas, y a recordar que, en el fondo, seguimos siendo criaturas que buscan sentido en la oscuridad. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.